Ok, chicos, bueno, bienvenidos. Eh, Vamos a continuar un poco con el tema de la clase pasada. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver. Me indica si pueden ver la presentación. ¿Se puede ver? A mí, ajá, ahora sí, profe. Ok. Eh, Voy a probar quitando la cámara a ver si el internet se me mejora un poco. Ok, vamos a abordar un poco este tema. Bueno, hablábamos un poco sobre la evolución de la concepción, ¿verdad? Depende de la sociedad, de lo que es salud y enfermedad muy igual. Pues, la división avanza por la OMS, pues, en el 46 hay aspectos psicosociales, ¿verdad? Y obviamente ya vamos incluyendo la concepción de determinantes sociales de la salud y incluimos también a quienes gestionan, quienes hacen salud en la sociedad. Disculpen que haga esta pregunta. Sí, profe. Ok, Sí se escucha, profe, pero igual. ok, bueno. Bueno, igual queda grabada, así que ahí las disculpas por la conexión. Ok, hay unos problemitas aquí con la computadora. Oh, oh, oh. Ah, mm. Uy, discúlpenme un momento aquí. Tengo un problema con esta máquina. Bueno, esperemos que se me solucione esto aquí. Ok, hacia la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Muchos de los padecimientos y de las condiciones sanitarias se debían a enfermedades infecciosas y enfermedades prevenibles. Ok, por supuesto, hay también la influencia de agentes patógenos, parasitosis, trastornos de malnutrición, virus, etc. Por supuesto, las condiciones hace 100 años, 80 años, 70 años eran muy diferentes y lo que era promoción de la salud y salud comunitaria estaba iniciando apenas. Aparte de que también había muchas deficiencias en cobertura sanitaria. Entonces, era muy usual que las personas enfermaran de gravedad o incluso murieran por infecciones parasitarias, como por ejemplo lo podemos ver en esta imagen. Creo que esta es de Ascaris, en donde pues no había un tratamiento adecuado o un seguimiento médico y las personas fallecían. Actualmente pues no, como les repito, es muy difícil que una persona muera por alguna diarrea, ¿verdad? A menos que sea sin tratamiento o una parasitosis. Por supuesto que el tema de sanidad y el tema de indicadores de salud y enfermedad afectaron indudablemente a las zonas rurales, pero también a los países desarrollados y zonas urbanas. Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿verdad? En lo que es Mallorca, en España, el paludismo afectó mucho, igual que epidemias como la fiebre amarilla, el cólera, brotes de sarampión, viruela, etcétera, en donde el principal problema estaba ligado a la parte de desarrollo económico, al bajo nivel de vida y aspectos muy importantes que ahora tienen un peso importante y más adelante lo vamos a ver, lo que es problemas de alimentación o mala alimentación, problemas de nutrición, el tema de acceso a ropa, a vivienda, ¿verdad? Las malas condiciones de higiene por poco acceso a agua, a manejo adecuado de excretas, a gestión de residuos sólidos, etc. Y mucho de esto, ¿verdad? Fue un proceso médico-sanitario, ¿verdad? Que era lento. En esos momentos de necesidades en estos temas de sanidad, entre 1860 y 1887, la esperanza de vida era de 29 años, ¿verdad? En España. Entonces, imagínense uno nacer en ese momento, en esos años, y de que ver que uno iba a que potencializaba este tipo de situaciones, pues con eliminación de población, un poco acceso a recursos, etcétera, una gran cantidad también de trabajo, hacinamiento importante, ¿verdad? Muchas familias vivían en pequeños, por decirlo así, apartamentos,
Solo la clase más rica y adinerada pues tenía sus casas de campo, sus mansiones, etc. Y por supuesto, el tema de contaminación que se daba con el desarrollo urbano. Bueno, lo que es la revolución industrial marcó momentos importantes de enfermedades y padecimientos laborales. De ahí que se dio un gran avance en lo que es salud ocupacional, la explotación obrera y también el esfuerzo y batallas por tener una jornada de 8 horas, la famosa 3 partes, ¿verdad? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Entonces ustedes verán en esta imagen, pues los chicos, ahí no había edad mínima para trabajar, todos se exponían a largas jornadas laborales y extenuantes en condiciones insalubres de estrés térmico por calor, poca circulación de aire, metales pesados, etc. Todo lo que generaba la industria pesada en ese momento. También es importante indicar uno de los grandes problemas que hubo en las ciudades grandes europeas y de Norteamérica, por ejemplo. Por ejemplo, la crisis del estiércol de caballo en Nueva York entre 1893 y 1894. Era tanto la circulación de carruajes y caballos, pues igual que no había un sistema deficiente de limpieza de vías, que el estiércol se acumulaba en las vías. Ustedes imaginarán una gran cantidad de caballos todo el día pasando, el olor a estiércol, las moscas, etc. Entonces, eso fue un problema bastante serio. De hecho, que esta situación obligó o aceleró el desarrollo del automóvil. Por ahí decía alguien que nos liberamos del problema del estiércol, pero el mundo se condenó también con el tema de la dependencia de hidrocarburos y la generación de gases de combustión de toda la flota vehicular que tenemos actualmente. De hecho, uno de los mayores emisores de CO2 es la flota vehicular. Le sigue en la parte de ganado, ¿verdad? Lo que es metano en el excremento de ganado, en las grandes extensiones de ganado para carne, por ejemplo. Pero tenemos un problema serio con vehículos de combustión. Más adelante en alguna de las clases vamos a hablar un poco sobre la política de descarbonización, y hay algo que está teniendo más fuerza en estos últimos años y creo que se ha potencializado con la pandemia. El uso de vehículos de alternativa en energía, lo que es la parte de vehículos eléctricos. Y alguien que salió ganador fue Elon Musk con Tesla. Tesla es hoy por hoy uno de los mayores productores de vehículos eléctricos. Se volvió un gigante. Entonces, posiblemente se van a venir muchos cambios en el tema de transporte público y transporte privado particular. Esta foto es de aquí de Costa Rica. ¿Qué es lo que logran ustedes apreciar ahí? Algunos indicadores en la parte de saneamiento. Pueden ser como que andan descalzos. Ajá. Exacto, sí, la parte bueno, de calzado, ¿verdad? Hay muchas enfermedades y parásitos, pues, de que aprovechan la piel expuesta para ingresar. El tema de que no, por ejemplo, no había extensivamente alcantarillado. Igual el mismo problema con excremento de caballo, estiércol de caballo. Y ustedes ven, estas son vendedoras de gallinas. Estas gallinas, si no me equivoco, creo que las vendían vivas, me parece. Bueno, no sé si estaban muertas. Había escuchado que las gallinitas estaban vivas cuando las vendían. Pero, Profe, sí, yo supongo que vivas, porque es la única forma de mantenerlas frescas, si no, si las matan y después no logran vender todo el producto, me imagino que se descompondrían, ¿no? exactamente. Sí, 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 aparte de que, como vos decís, ¿dónde van a meter una gallina muerta si igual no habían procesos de refrigeración? Entonces las gallinitas ahí andaban guindando vivas, debió haber sido complicado mantener tanta gallina guindando. Pero eso era parte del diario vivir de nuestros antepasados en esos años. Eran años difíciles, años de supervivencia más que todo. Y como ustedes verán, las madres o las mujeres salían a ganarse ahí algo con sus hijos. Entonces el tema de educación tampoco era prioridad en esos momentos. Entonces el círculo también de pobreza se iba repitiendo generación con generación.
Afortunadamente, pues, han habido desde el siglo XIX grandes avances en la parte de investigación, tratamientos progresivos en muchas enfermedades infectocontagiosas que diezmaban a la población. Comentábamos el tema de la tuberculosis. Ahora casi nadie, perdón, muere por tuberculosis porque hay tratamientos farmacológicos para esto. Igualmente se vio fortalecido en el siglo XX lo que era promoción e higiene personal, medidas preventivas en salud pública. Y ahí se empezaron a mejorar lo que es la parte de nutrición, cloración de aguas, tratamiento de aguas residuales, etc. Más adelante vamos a ver un poco sobre la atención primaria en Costa Rica. La atención primaria que fue modelo después de la década de los 40, el país invirtió mucho en esto, incluso tanto así que era referente, o fue referente, para una de las principales cumbres en atención primaria en el mundo, que es Alma-Ata, en la década de los 80. Después lo vamos a ver con más detalle. Y esta parte, por supuesto, de saneamiento, que nos incluye mucho, tiene un impacto sumamente grande. Por ejemplo, en el tema de agua para consumo humano o agua segura, hay dos conceptos importantes. El tema de agua cruda, ¿verdad? Que es agua que ya se extraía directamente de la naturaleza, una naciente, un pozo, un lago, etc. Pero esa agua a veces no es apta para consumo humano, entonces se debe hacer un proceso de desinfección y de tratamiento para que sea agua potable, agua apta para ese consumo humano. Hay algunas técnicas cuando las tecnologías no permiten que haya un sistema de tratamiento, ¿verdad? A mediana escala o gran escala, en el caso de hervir el agua, utilizar la cloración, etcétera, y almacenarla adecuadamente. Entonces, estas simples acciones, hervir, clorar, almacenar adecuadamente, previene un sinnúmero de enfermedades e infecciones, especialmente gastrointestinales, lo cual también mejora las condiciones de vida de una comunidad. Por supuesto, ya fuimos avanzando de un modelo unicausal, ¿verdad? Una anoxa, un padecimiento, a ya otra serie de situaciones que deberíamos involucrar en la ecuación para entender por qué la gente estaba en ese proceso de salud-enfermedad. Tenemos este modelo biopsicosocial de la salud, ¿verdad? Recordemos también en la parte de determinantes. Hola, hola. ¿Alguien iba a comentar algo? Ok, continúo. Es un micrófono ahí que se encendió. Tenemos este modelo, ¿verdad? Entonces tenemos el aspecto biológico, ¿verdad? Lo que es propiamente nuestra naturaleza individual, particular, la edad, el género, nuestra genética, nuestras reacciones psicológicas, etcétera. Nuestra parte psicológica, en lo que es salud mental, salud emocional, nuestros comportamientos y expectativas, y la parte sociológica, lo que es nuestras relaciones interpersonales, nuestra dinámica que soporta todas esas relaciones, y la parte socioeconómica. Este viene a completar mucho o a complementar mucho el tema de interacción con el medio ambiente, porque no pueden desligarse una de otra. Entonces hablamos de ya un modelo integral, un modelo en donde confluyen una gran cantidad de variables que como profesionales en salud ambiental tenemos la capacidad o vamos desarrollando la capacidad de irlas identificando y relacionando. Por supuesto, entonces cualquier enfermedad, ¿verdad? Desde estos modelos es el resultado de complejas interacciones en la parte biológica como ser humano individual, en la parte psicológica, en la parte social, en la parte económica, etc. Y depende de cómo estén los indicadores en estos campos, así también va a ser la severidad en ese proceso de salud-enfermedad. Hay algunos factores importantes en este proceso de integralidad de salud-enfermedad. Tenemos los hábitos de salud, dieta, tabaco, alcohol, prácticas deportivas, horas de sueño. Tenemos el ajuste psicológico, los niveles de estrés, problemas económicos y aspectos sociales, lo que es el apoyo social, el apoyo de la familia, el apoyo de la pareja, por ejemplo, de cada individuo. Consulta. ¿Quiénes de ustedes realizan rutinariamente ejercicio por lo menos 3 veces por semana? Yo sí, profe. Ah, ok. ¿Qué es lo que practicas?
Salgo a correr, igual tengo algunas pesas y hago rutinas. Excelente. Hábitos de consumir agua. Bueno, los famosos 8 vasos de agua al día. De mi parte, yo Yo, creo profe, yo sí tomo mucha agua en el transcurso del día. Ok, eso. ¿Quién se toma, eh, no sé, vamos a ver, ¿quién toma más de 4 cervezas por semana? Nadie toma cervezas. Bueno, me parece bien el silencio ahora. Excelente. Es que ahora no se puede salir, profe, entonces, Ahora ni se puede gastar ya en eso. sí. Sí, no. Pues bien, o sea, todas estas condiciones, ¿verdad? Tienen que ver con promoción y estilos de vida saludables, que es una de las partes más importantes en nuestros sistemas de salud. Ahorita vamos a ver cuál es el peso de la promoción en salud. Indudablemente, ya está más que demostrado, hábitos como lo que es ingesta de alcohol, fumado, no dormir, no es que tengamos que dormir tantas horas, sino es la calidad del sueño que tengamos. Y, y la parte también de salud mental. Con el tema de pandemia, ha sido un poco difícil, como les indicaba, en algún momento el Ministerio de Salud tiene o acaba de sacar una política y una estrategia para lo que es salud mental y prevención de suicidio. Y en estos momentos en donde cortamos bruscamente el contacto social, el contacto afectivo entre familias, entre amigos, etcétera, pues es difícil, o ha sido difícil, mantener buenas interacciones con nuestros pares, amigos, familiares, etcétera, y más si viven largo. Y sumémosle a eso población que ha estado enferma y tiene que ponerse en aislamiento por 14 días. Bueno, ahora cambió, ahora son 10 días a partir del inicio de síntomas. Pero son situaciones que impactan mucho la salud psicosocial de una población. Y se habla de que esto va a tener repercusiones importantes en los próximos años, en la parte de enfermedades mentales. Entonces, es un tema interesante. Ok, de ahí también cómo estos procesos de salud y enfermedad son entendidos y también promueven que se fortalezcan los sistemas de atención en salud de cada país o región. Por supuesto que la salud y la enfermedad los utilizamos con frecuencia, a veces no los entendemos del todo, pero cada población o sector le da un significado diferente, como lo hemos indicado. Hay una variabilidad de las concepciones de lo que es para uno salud y para otros lo consideran de otra forma, así como también tenemos diferentes formas de mirar el mundo. Vamos a ver una pequeña pregunta al aire. Falso o verdadero. Vamos a ver, las nociones que una sociedad tiene sobre la realidad y sobre la salud de enfermedad son de gran importancia, pues a partir de estas se modelan las respuestas sociales, estrategias y prácticas de intervención de un sistema de salud. ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Qué consideran? ¿Es falso o verdadero? Yo diría que es verdadero. Sí, yo también digo que puede ser verdadero. Ok. 5 yo igual, estrellitas. profe. Se han ganado 5 estrellitas. Sí, por Es supuesto. que supongo que tiene que ver mucho con cuando uno altera, digamos, a una población diciendo que algo es demasiado grave y como incurable y en realidad no es así. Que Ujú. tengan percepciones diferentes de algo, entonces eso tenga un impacto en la forma en la que respondan a eso. Sí, exacto, exacto. Sí, cada uno lo visualiza igual con los recursos que tiene, ¿verdad? Si la información no es clara, también eso da para hacer suposiciones y también hay malos entendidos o un mal manejo de las situaciones de salud y enfermedad. Pero exacto.
Ok, y en ese sentido, pues hay implicaciones en el concepto de salud-enfermedad que son políticas y económicas. En este sentido, cambios políticos y económicos en las sociedades a nivel del mundo y especialmente Latinoamérica a mediados del siglo XX, en donde la salud es reconocida como derechos económicos, derechos en la parte social y cultural, y la salud, a fin de cuentas, viene en las constituciones de muchos de los países, especialmente, como les digo, de Latinoamérica y países desarrollados. La salud es vista como un derecho ciudadano. Y este derecho tiene que ser protegido. Entonces, si está ya indicado como un derecho, tiene que haber un proceso político, tiene que haber inversión, tiene que haber sistemas reforzados, tiene que haber gente que se prepare para atender a población, etcétera. Y eso lo asume el Estado. ¿Qué es importante aquí? Y especialmente en lo que son procesos de salud-enfermedad, ¿cómo abordamos estos procesos? ¿Cómo protegemos y mejoramos la salud de una población? Si estamos hablando de que es un derecho humano, el tener acceso a salud, tenemos que mezclar de alguna, bueno, no mezclar, sino dimensionar un poco dos de los principales enfoques que hay. El enfoque biologista, que como lo vimos, es un enfoque dirigido a curar, a rehabilitar, a prevenir la enfermedad en sí. Y tenemos el otro enfoque es de producción social de la salud, que generalmente lo que hace es promoción, cambia hábitos en la población. Y los gobiernos y a través de las políticas se ha visto muy claramente el impacto que tiene cada uno de ellos. Un impacto de un 20% cuando hacemos o un sistema de salud está orientado a la parte biologista y un impacto de 80% en producción social de la salud. Y esto es importante. Es más barato prevenir que curar o rehabilitar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, ¿Ok? Es más barato para un país o para nuestro sistema de salud. Sí, profe. Eso, gracias. Prevenir que una persona sufra de problemas cardíacos o problemas del corazón a gestionarle y tenerle listo un corazón artificial o un trasplante de pulmón o lo que sea. Es más barato promocionar hábitos alimenticios saludables que no tener población que tenga problemas de azúcar, problemas de presión arterial, eh, exceso de grasa en el cuerpo y que ocupe medicamentos, tratamiento, etc. Entonces, totalmente claros en esa parte. De ahí que nuestros sistemas se abocan mucho a la parte preventiva. No obstante, estamos hablando, por ejemplo, de nuestro sistema que lo conocemos o tenemos la noción de cómo funciona, pero cada estado también lo ve diferente y modela sus sistemas conforme a esa visión que tiene de salud. Entonces, la salud, como bien se dice, no es necesariamente un derecho en muchos países. Se toma también como base a los usuarios de un sistema, de un servicio de salud. Entonces, está la base o el sistema se conforma de acuerdo a la necesidad de pacientes, ¿verdad? Curación, a la necesidad de clientes. Bueno, tengo un mercado ahí que satisfacer, o sea, es gente que necesita algún servicio y se lo puedo vender. Y también un, una perspectiva desde la parte ciudadana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo facilito sistemas de salud a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional?
En esta visión que difiere un poco de un estado a otro, ¿verdad? Los procesos de reforma de los sistemas de salud a veces se van mucho a la parte economicista. ¿Cuánto cuesta hacer tratamiento en salud pública en un país? Muchas veces se ve al sector salud como un gran mercado porque la gente se enferma y va a seguir enfermándose. Entonces siempre va a haber una demanda de servicios. Entonces las reformas en salud pues tienen que orientarse a corregir fallas en ese mercado, a dar disponibilidad de las necesidades que exige la población. Hay algunos modelos en esto, hay modelos socialistas, hay modelos un poco más conservadores. Por ejemplo, un modelo libertario en el tema de salud pensaría lo siguiente: la salud no puede considerarse como un derecho, dado que la enfermedad es algo natural y no puede controlarse, ¿verdad? No podemos tener control pleno sobre si la gente se enferma o no. Como por ejemplo, no podemos controlar que la gente siga enfermándose de COVID. Por lo tanto, y de acuerdo con este enfoque, el Estado no debe ni puede hacerse responsable de la salud. La salud, al final de cuentas, es una decisión propia de cada persona. Corresponde al mercado asumir la responsabilidad de ofrecer bienes y servicios de salud. Ok, eso es un enfoque libertario. ¿Están ustedes de acuerdo en eso? ¿Es un enfoque qué? Perdón, profe. Libertario. Libertario. Ah, ok. Sí. Ok, libertario en el sentido de que el gobierno no se entromete y se da la libertad de comercio. Entonces, ahí ya hay fuerzas de oferta y demanda en ese sentido. O sea, el gobierno no controla cómo se van a dar los servicios. Esa forma de pensar indica entonces que la salud es una mercancía. Por supuesto que es un enfoque, pues se respeta, pero no funciona para nuestros sistemas. Porque si le dejamos todo al mercado, esa responsabilidad de ofrecer bienes y servicios, ¿qué pasa con la población que no puede pagarlos? ¿Qué pasa con enfermedades infectocontagiosas en donde una población no tiene acceso a los recursos para pagar esos bienes y servicios en salud? Entonces, no es tan sano dedicar un sistema de salud a un modelo plenamente de este tipo. Uy, perdón. Nos movemos más por una corriente de salud colectiva. ¿Por qué? Porque hay un principio básico que es preservar la vida y el desarrollo de las capacidades humanas. Si le dejamos todo al mercado, ¿qué pasa con las poblaciones? Como les repito, que enferman y también no están generando estabilidad al mismo mercado porque están enfermos, porque tienen un costo, no pueden trabajar. Entonces, es deber del gobierno preservar esa vida. Por supuesto, hay una necesidad humana básica de estar bien, de sentirse bien, de desarrollarse plenamente. En ese sentido, pues el ser humano tiene todo el derecho a satisfacer de forma óptima esa necesidad. Y eso se garantiza a través de la acción pública. Entonces, ahí pues sí es importante que el gobierno tiene un papel relevante en orientar los indicadores de salud y enfermedad. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ok. Por supuesto, nuestro sistema
entiende bien eso, y ese derecho a la salud está protegido en nuestra constitución política. Somos un país de derecho, entonces, gracias a Dios, aquí el tema de mercadeo de la salud no está extendido. Hay sistemas de salud privado, excelente, por supuesto, y hay poblaciones que pueden cubrir gastos médicos en el sector privado, pero para quienes no, la constitución política pues les protege ese derecho a recibir protección en salud. Eso está indicado en el artículo 46, en el artículo 50, que es muy importante, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el artículo 73 sobre seguridad social. Al artículo 50 de la Constitución Política se agregó también el 50 bis, que es el acceso al agua como un derecho humano también, que es algo sumamente relevante, creo que pasó el año anterior, en donde el agua es un elemento que también da salud. Profe, Sí. y yéndonos del país a como lugares como Estados Unidos, la salud se ve de diferente forma, ¿verdad? Ahí sí sería como un comercio, porque según yo, a lo que había entendido, en Estados Unidos lo que se pagaba era un seguro, el cual te cubría de algunas cosas, pero si aparecía algo nuevo, como la pandemia o algo así, no te cubría porque no estaba como escrito en las cosas en las cuales cubre ese seguro. Sí, exacto. O sea, hay una cobertura básica. Las aseguradoras pues cubren lo más rutinario que podría pasar. Para enfermedades más complicadas o alguna degeneración progresiva o enfermedades crónicas, tenés que pagar un seguro más caro, ¿verdad? Entonces, la salud no está accesible a todos. En algún momento les voy a compartir un video que es muy interesante sobre la comparación del sistema de salud norteamericano, el sistema de salud canadiense y el cubano. Eh, bueno, ahorita no recuerdo, voy a buscarlo y se los paso. La cantidad de personas que no tienen acceso a servicios médicos en Estados Unidos es una cantidad no despreciable, es bastante. Ese tipo de población depende de campañas gratuitas de profesionales que voluntariamente dan sus servicios. Entonces, por ejemplo, organizan una campaña de salud bucodental en un gimnasio de una secundaria y eso se abarrota. La gente que no puede pagar servicios médicos tiene que ir ahí para que le quiten un diente, le pongan alguna calza, etcétera, o le pongan lentes. ¿Verdad? Es increíble. Cuesta entender cómo un país rico como Estados Unidos tiene niveles de pobreza extrema y mucha gente no puede pagarse medicamentos o un tratamiento para el corazón, un tratamiento para el SIDA, por ejemplo, sale caro. O sea, uno no se puede enfermar en Estados Unidos. De hecho, que una de las iniciativas que dejó el gobierno de Obama, que fue el Obamacare, era tratando de imitar un poco el sistema de salud costarricense, en donde hubiera seguridad social para la población que no podía pagar un seguro médico. El Obamacare, pues la administración Trump ha tratado de echarlo abajo, afortunadamente no ha podido. Creo que de ese sistema de salud que está tratando de implementar se está tratando de implementar en Estados Unidos, dependen poco más de 80 millones de personas. Entonces es importante. Pero sí, muy, muy atinado el comentario, gracias. ¿Qué tipo de sistema de salud es el nuestro? Ahora, comparándolo así con otros países, con Estados Unidos. ¿Cuál es nuestro sistema de salud? ¿De qué tipo? Público, ¿no? Ajá, es público
y, por supuesto, social solidario. El que gana más aporta más, el que gana menos pues aporta en su medida, pero a todos se les trata por igual. Entonces, por eso es social solidario. A mí me rebajan del seguro, pero igual derecho tengo yo como trabajador activo que una persona, ¿verdad?, que no tiene trabajo ahorita o que no está cotizando, a un adulto mayor, etcétera. Entonces, esa es nuestra base. Más adelante vamos a ver los principios de la seguridad social de nuestro país, pero lo más importante es eso. Somos un sistema social solidario. Entonces, idealmente, pues no tendría que haber discriminación. Hay algunas situaciones especiales que sí se han dado y que la Sala Constitucional ha dicho que el paciente tiene toda la razón. Cuando hay enfermedades raras, cuando hay enfermedades donde el tratamiento farmacológico es caro o le extiende un poco la vida más o le genera un poco de mejor calidad de vida a un paciente, la caja a veces ha aducido de que es muy caro y no puede gastar dinero por 2 o 3 pacientes que haya con esa enfermedad, o 10 en el país. Pero la Sala Constitucional ha dicho que no, hay que hacer el gasto para que ese paciente reciba su tratamiento, aunque ello signifique que va a vivir tal vez un poquito más. Entonces, esas son las ventajas de tener un sistema como este, que yo puedo pelear por un tratamiento que me lo negarían en cualquier otro lugar del país por ser cualquier otro país por ser muy caro. El sistema que tenemos es muy similar al canadiense. En Canadá también. Creo que en Inglaterra, bueno, es el Reino Unido. El Reino Unido, creo, paga a alguien para que atienda a las mujeres que acaban de salir del parto. Entonces, el Estado vela porque esa mujer que acaba de dar a luz tenga buenas condiciones para, una vez que ella haya salido del parto, puede estar tranquila y es como un tipo de licencia, pero asistida. Entonces, el gobierno les da esa facilidad. ¿Qué es lo importante? Volviendo a nuestro sistema de salud, ¿verdad? Que como es social solidario, tenemos contribuciones de tres aspectos de tres grupos importantes. Los asalariados privados, los asalariados públicos y los independientes y convenios especiales. Estos tres grupos aportan al sistema en general. Entonces, si ustedes pueden apreciar, pues esas contribuciones han ido aumentando en los últimos años. Puede ser que, bueno, este es hasta el 2017. Sería interesante ver, tengo que buscarlo, no sé si estará, qué pasó después de 2019, 2020, posiblemente bajó por la cantidad de gente que ya no pudo cotizar más porque perdió sus trabajos o porque fueron cesados temporalmente. Bueno, nada más para que lo sepan aquí, en la parte del seguro de la caja, ¿verdad? Una parte importante de lo que nosotros hacemos contribución, una parte es para gastos remunerados, lo que son salarios, cuotas patronales, cesantía, prestaciones legales, y otra parte es para lo que son suministros, bienes, clínicas, por ejemplo, equipo médico, etc. Si ustedes ven, lamentablemente, pues, conforme han ido avanzando los años, se gasta más en salarios, en cuotas obrero-patronales, en cesantías, etcétera, y se ha perdido un poco la inversión en infraestructura nueva, en remodelar infraestructura, en nuevas clínicas, nuevos EVAIS, etcétera. Ha ido decreciendo un poco esa parte, que son los bienes duraderos, suministros y materiales.
¿Qué es lo importante aquí también? Y que tiene que ver mucho con los modelos de desarrollo de los países. Esta es nuestra pirámide poblacional de Costa Rica en la década de los 50. Ustedes pueden ver aquí claramente, entre hombres y mujeres, cuál era la base de esa pirámide. ¿Por qué la base está más ancha? Bueno, perdón, ¿por qué la base sí es más ancha? ¿Por qué era más ancha en esas décadas? Viendo esta pirámide, ¿qué pueden ustedes concluir que pasaba en esos años, década de los 50? Que Como, había más como gente, bueno, niños naciendo y había menos personas adultas. Ujú, que era poca la esperanza de vida también. ujú, exacto. Em, Era normal que las familias fueran grandes, ¿verdad? O sea, en el sistema un poco patriarcal y machista de esa época, la mujer tenía que tener la mayor cantidad de hijos. Eso también aseguraba que hubieran hijos trabajando o aportando a la casa. Entonces ustedes recordarán, o no sé, sus abuelas, nuestras abuelas que tenían 5, 6, 7, 12. A Y veces, también cuestión de religión, profe, porque no se usaba ningún método anticonceptivo, nada más como lo que Dios mandara y ya. exacto, exacto. Sí, en la parte de educación sexual estaba muy débil en ese momento. Por supuesto que había muchas más muertes materno-infantiles en ese entonces. Totalmente de acuerdo, ¿cierto? Em, las condiciones, la pobreza también era un factor importante, ¿verdad? Lo que bien indicas, como no había educación también, no había acceso a educación, pues el trabajo era del círculo de la parte rural o al campo, o en trabajos poco remunerados. Entonces, sí, las familias optaban por tener la mayor cantidad de hijos posibles y por las condiciones sanitarias y de atención médica, mucha de la población no llegaba a los 50, 60 años. Eran muy pocos los que llegaban a más de 70 años. La población total mayor a 65 años en ese momento era de 3.5. Ahora bien, ¿qué pasa o qué pasó en Costa Rica con lo que era promoción de la salud, campañas de prevención, vacunación, mejoramiento de acueductos? Bueno, de acueductos no tanto. No, perdón, de alcantarillado no tanto, de acueductos excelente. Atención primaria, etcétera. Educación, acceso a la educación, ¿verdad? Se fundó en la década de los 40, se constituyó, perdón, la Universidad de Costa Rica, luego fueron surgiendo otras universidades públicas, la educación es obligatoria en el país, la educación primaria, etcétera. Mucha gente empezó a romper su círculo de pobreza y a más educación, pues los hábitos cambian y la percepción de lo que es la familia también cambia. Entonces ya muchos jóvenes estudiados ya no consideraban prioritario tener familias grandes. Entonces ustedes verán que en el 2018, ¿verdad? La pirámide empieza a invertirse. Entonces tenemos bastante población joven y adulta joven, pero también un poco más de población adulta mayor. Y la proyección que se espera para el 2030
que es ahorita, en unos 9 años, es que la población mayor a 65 años aumente en un 13%. A más población adulta y menos población joven que esté activamente trabajando, eso afecta a nuestro sistema de salud y nuestro sistema de pensiones. Porque entonces quiere decir que hay menos gente joven trabajando para sostener a la gente adulta que se va pensionando. ¿Verdad? Ese es toda una discusión que lo vamos a empezar a ver en los próximos años. Uh-huh. Ok. Por supuesto, es posible afirmar en esto también que la salud de la población o el proceso de salud y enfermedad de las poblaciones está determinada por esas necesidades y problemas derivados de la reproducción social. Hay respuestas sociales a necesidades y problemas específicos. Por ejemplo, se intenta reducir la magnitud y el impacto de esos problemas en los perfiles de salud con acciones acciones o campañas en salud y bienestar. Volviendo al tema de la pirámide, en algún momento, pues era un problema serio de salud pública el tema de muertes materno-infantiles. No había planificación familiar, enfermedades venéreas, etc. Entonces, toda una campaña de información y educación sexual, pues, ha tendido a bajar también la parte de la cantidad de niños que nacen y muertes materno-infantiles. Costa Rica es uno de los países que maneja tasas muy bajas. O sea, aquí es raro que una madre muera al dar a luz o un niño muera en el parto. Asimismo, pues, enfermedades diarreicas, por ejemplo, es muy raro que eso pase aquí, porque nuestro sistema de acueductos es uno de los mejores que hay en Latinoamérica. De hecho, Costa Rica y Chile tienen los mejores sistemas de agua para consumo humano y cobertura. No es lo mismo irse, por ejemplo, a nuestro vecino país, Nicaragua, en donde el tema de saneamiento en agua para consumo humano es débil, o incluso en México. Una vez estuve en México y allá no puedes tomar agua del grifo. El agua viene sucia, de hecho. El agua es solamente para bañarse, bueno, medio bañarse porque, como les digo, llega sucia. La única fuente de agua es agua embotellada para tomar. Igual así otros países de nuestra región. Entonces, esas necesidades pues también son una respuesta del país para ver cómo modifica esos perfiles de salud. Entonces, moría gente de enfermedades gastrointestinales, diarreas, etcétera. Bueno, pues mejoremos el acceso a agua para consumo humano. Esto tiene que ver, como les digo, esa respuesta social en salud tiene que ver con las enfermedades, de qué muere la gente, de qué se enferma, de qué se incapacita. Entonces, esa respuesta tiene que venir de las instituciones que generan salud. Por supuesto, muchos de los problemas están relacionados, problemas y necesidades, perdón, están relacionados con los determinantes sociales de la salud, aspectos biológicos, conducta, procesos ecológicos del ambiente y procesos económicos. Entonces, esta imagen, pues, ejemplifica muy bien eso. A lo que caemos otra vez en el sistema de reproducción social y respuesta a problemas de salud. Por supuesto, cada país o cada región tendrá sus problemáticas que debe abordar.
Esta es una imagen de Haití. Haití, que tiene, bueno, tiene frontera con República Dominicana. Ha sido un país sumamente impactado por eventos climáticos, etcétera. ¿Cuál es cuál es la respuesta social en salud en un país como Haití? Dotar de los servicios mínimos básicos y sobrevivir. ¿Verdad? Es una lucha constante de la población para tratar de llevar el día a día. Hay un dato curioso con Haití, y para que vean también la relación de la salud y el ambiente. No tengo ahorita la foto, pero un día vi una foto. Si ustedes ven las fronteras entre Haití y República Dominicana, en la frontera hay bosque. En Haití no hay bosque. Está todo talado. ¿Por qué creen que en un país que comparte frontera, en una parte no hay bosque y en otra sí? Porque no son iguales. Me imagino que uno tiene más conservación ecológica y tiene como más en mente el impacto que puede causar el no tener árboles en su territorio. Mm, puede ser un poco eso, pero también porque en la parte de Haití, no, o sea, el sistema de energía o el sistema eléctrico no es constante. La gente depende de la leña, depende del carbón. Muy diferente en República Dominicana, en donde hay un poco más de inversión del Estado, ¿verdad? Un poco más de estabilidad, digamos, porque en República Dominicana en ciertos momentos del día se va la luz. Pero ya hay una acción del Estado, ¿verdad? Para lograr tener un poco de estabilidad ahí. En Haití no. Entonces la gente necesita cocinar, necesita lo que le brinde la madera, y por eso talan. ¿Qué genera la tala de montañas y bosques? Problemas de erosión, problemas de inundaciones, etcétera. Por eso es que en los eventos climáticos extremos, Haití siempre es golpeada mucho más fuerte que República Dominicana, porque ya no tiene esa barrera natural o esa protección natural que le ofrecían bosques, manglares, etcétera. Pero eso es por una necesidad de la población misma también. ¿Qué pasa en otras latitudes? En Haití es una necesidad de sobrevivir con lo que haya. En otras, el esfuerzo y el interés es más orientado a prevenir y a generar promoción de estilos de vida saludables, de condiciones más aptas. Entonces aquí ya nos orientamos más a lo que es consumo de frutas, hidratación, ejercicio, relajamiento, etc. Entonces son condiciones totalmente diferentes, son realidades diferentes, en donde los procesos de salud-enfermedad en un país como Haití, o sea, van a variar enormemente a procesos y necesidades en países que ya tienen cubiertas algunas áreas importantes: saneamiento, nutrición, mortalidad infantil, etc. Ok, ¿quiénes tienen un papel esencial e histórico en la respuesta social de salud en el hogar? ¿Quiénes tienen ese papel fundamental en salud del hogar? Los adultos, ¿no? No, 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 uy, perdón, voy a desplegar esto de una vez.
Las mujeres, históricamente, ¿verdad? Están ligadas a lo que es la crianza, a lo que es el manejo de recursos en la casa. Y esa respuesta ha sido histórica a lo largo de generaciones. El aseo, el baño, la alimentación, el ejercicio, conductas, relaciones interpersonales, etc. Dígame si es cierto o no que nuestras madres pasan encima de uno diciendo, ya comió, coma bien, abríguese, etc. 100%. Entonces, la parte femenina tiene un peso importante en esa respuesta social en términos de salud. Por eso es que la evolución de nuestros sistemas de salud, desde la parte doméstica a un sistema ya de gobierno, tiene que ver con la reproducción doméstica de ese desarrollo, en donde las instituciones también retoman mucho de eso. Antes, perdón, y por supuesto la responsabilidad va a ser compartida. Antes, en los inicios de nuestro sistema de salud y seguridad social, quienes tenían responsabilidad eran la iglesia y la policía. Ellos eran los que andaban viendo, por ejemplo, el tema de alcohólicos, el tema de personas sin hogar, si había alguna persona con alguna enfermedad infectocontagiosa, pues tenía que llegar a la policía, tenía que ver también el tema de la iglesia con eso. Y hemos ido evolucionando de esa producción doméstica hacia ya generar profesionales, ¿verdad? Que den un soporte más especializado a todo el tema del sistema de salud y, por supuesto, el Estado. No sé si en algún curso, consulta, si en algún curso vieron por qué nace salud ambiental, de dónde nace salud ambiental aquí en el país. No sé si el año pasado lo vieron en algún curso introductorio. Hola, chicos. Bueno, ahí lo vamos, si ya lo vieron, pues bueno, lo vamos a retomar más adelante. O sea, ¿por qué es importante y por qué ha sido importante salud ambiental para el desarrollo del proceso de salud-enfermedad del país? ¿Profe? Sí. Yo diría que porque el ambiente tiene un gran impacto en los seres humanos, en tanto a la triada que habíamos visto que era huésped, el ambiente y el patógeno que estuviéramos en ese caso. Por el ambiente es que se mueve el patógeno como un vector. Entonces, si es un ambiente muy contaminado de alguna forma, apto para que se lleven a cabo procesos en los cuales se creen agentes patógenos o bacterias, microorganismos que puedan afectar a una población, más que todo como las poblaciones pobres, el ambiente tiene que mucho que ver. Y pues Sí. salud ambiental está concentrada en prevenir, así que Exacto. Más adelante lo vamos a ver. Somos, o sea, tenemos que ver lo que somos producto de ese cambio de la mentalidad de lo que es salud-enfermedad y esa integralidad. Entonces, somos producto de los nuevos modelos de ver cómo se gestiona salud y enfermedad. En una clase más adelante lo vamos a ver. Pero sí, y hacemos un aporte sumamente importante. Lo hemos estado haciendo por más de 30, 40 años en el país.
Ok, pregunta. Vamos a ver. Como les repito, me siento como Dora la Exploradora, entonces necesito que me respondan así. Falso o verdadero. Con la participación de diferentes actores, instituciones y de la población, la respuesta social se configura progresivamente en un sistema de salud dinámico y cambiante dentro del contexto histórico y social. ¿Eso es falso o es verdadero? Verdadero. Ujú. Por supuesto, sí, exactamente, gracias. Vamos a ver. Eh, como les digo, las prioridades en salud pública hace 40 o 50 años son muy diferentes a las que tenemos actualmente. De hecho, es tanto así que ahorita lo que nos está preocupando son un tema de enfermedades mentales, un tema de aislamiento o la dependencia que tenemos a la tecnología y, bueno, otro tema, por ejemplo, importante son afecciones respiratorias en la parte de las ciudades por la cantidad de contaminación que tenemos por CO2 y y otros contaminantes en el aire. Muy diferente hace varios años atrás, en donde el principal problema era nutrición, habían poblaciones desnutridas y había pobreza extrema en casi todo el país. ¿Cuáles son los objetivos del sistema de salud? De un sistema de salud como tal, según la Organización Mundial de la Salud, hay 3 objetivos fundamentales. Esto es importante porque lo vamos a estar retomando. Hay que mejorar la salud de la población a la que se sirve, ¿verdad? Los gobiernos están dedicados a eso y de ahí las políticas públicas en salud. Hay que responder a las expectativas de las personas. Ustedes han visto, por ejemplo, todo el sinnúmero de quejas, etcétera, de nuestro sistema de salud bueno, que son filas de espera muy largas, qué sé yo, que no se le da atención inmediata, etcétera. Bueno, como población somos muy exigentes y tenemos una expectativa alta de que se nos atienda. Entonces, el gobierno también tiene que tener estrategias para responder a esas expectativas. Y, por supuesto, brindar atención financiera contra los costos de la mala salud. Entonces, tenemos que dar como gobierno soporte a los gastos que generan las malas decisiones de las poblaciones, las malas decisiones de gente que no hace ejercicio, de gente que come insanamente y que años después tenemos índices altos en obesidad, índices altos en presión alta, en azúcar, en diabetes, en problemas del corazón, problemas cerebrovasculares, etc. Entonces, ¿cómo los gobiernos dan protección financiera a esos costos? Que son costos evitados, pero lamentablemente hay que asumirlos, porque la salud en nuestro país es un derecho constitucional. Me pude haber portado mal 20, 30 años consumiendo alcohol, comiendo mal, etc. Y en el momento en que tenga 50 o 60 años, tengo enfermedades crónicas que requieren de tratamientos, de medicamentos, de atención especializada. El gobierno tiene que suplir eso. No debería ser así. Yo debí haber tenido un proceso de mejoramiento de mi condición de salud enfermedad, de concientización, pero en muchos sectores de la población pues no es así. Entonces hay que asumir esos costos, que al final todo lo asumimos. Cuando ustedes empiecen en el ambiente laboral, van a tener que aportar a esos costos. Ok, y nuestro sistema de salud, ¿verdad? Que es parecido a otros en otras regiones, tiene varios niveles. Tenemos el nivel nacional, que está indicado para nuestro país,
el Ministerio de Salud como ente rector de la salud, aunque no le guste mucho a la Caja Costarricense de Seguro Social, que no es una institución plenamente autónoma, quien genera rectoría en salud es el Ministerio de Salud. Tenemos hospitales especializados, hospitales nacionales, instituciones nacionales como el INSS, de formación, etcétera. Bajamos a un nivel ya regional y provincial. Ya luego nos vamos a niveles de distrito, hospitales distritales, equipos de salud, etcétera. Centros de salud, comités de centros de salud. Y ya la parte comunitaria, trabajadores comunitarios en salud. Bueno, este tema de comadronas. Comités comunitarios de desarrollo, asociaciones de desarrollo, etcétera. Entonces, este es un sistema público de atención en salud, ¿verdad? Es un modelo básico que tiene muchas características del nuestro. Y cayendo en nuestro sistema, bueno, ¿cómo nos organizamos entonces nosotros? Repito, el Ministerio de Salud como ente rector se apoya en organizaciones que también hacen atención en salud, lo que es el IAFA, con enfermedades perdón, lo que es farmacodependencia, el INCIENSA, que es un laboratorio especializado, y tenemos el resto de instituciones que también apoyan al sector salud, la Caja Costarricense, lo que es asistencia médica y todo, la estrategia también de prevención, el Instituto Nacional de Seguros, el sector privado, ¿verdad? A través de sus hospitales y clínicas privadas, prestatarios de salud, acueductos y alcantarillados, universidades, ¿verdad? Etcétera. Entonces, estos son actores importantes que están bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Y tenemos, por supuesto, los sectores públicos y privados, que también hacen reproducción de las condiciones de salud y enfermedad en el país. ¿Verdad? En la parte pública tenemos lo que son contribuyentes, afiliados, los patronos, las contribuciones del Estado, ¿verdad? Eso tiene que ver con el apoyo que se le da y el sustento a la Caja Costarricense de Seguro Social y a FODESAP. Tenemos todo lo que es el sistema de proveedores, EVAIS, hospitales, etcétera, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio con los ENSINAE y el IAFA, y las diferentes poblaciones a las cuales da asistencia, y en el sector privado, que es importante también, en donde tenemos proveedores privados en salud, que es población que no está directamente afiliada a la Caja, o población afiliada a la Caja, pero que opta por servicios más especializados o servicios más rápidos en su respuesta, ¿verdad? Entonces tienen la libertad de usarlos. Hospitales privados, el CIMA, por ejemplo, etc. Y volvemos otra vez, recordamos las funciones y objetivos de los sistemas de salud, ¿verdad? Lo que es regulación, financiamiento y provisión de servicios. Y, perdón, las funciones y los objetivos, que la capacidad de respuesta, las condiciones de salud de la población y la contribución financiera justa, nuestro modelo social solidario. Ok, ¿cómo estamos por ahí? ¿Están conmigo todavía? Sí, profe. Okay. Ahora bien, nuestro sistema pues es modelo en la región, es modelo a nivel internacional también, pero como todo sistema necesita afinamiento y necesita fortalecimiento y necesita cambios importantes. ¿Por qué? Porque a veces se dan crisis en el modelo de atención, ¿verdad? Hay poblaciones que a veces saturan los sistemas
depende de las condiciones o indicadores de salud, de qué está enfermando más la gente. Si no hay políticas adecuadas para atender padecimientos de salud o enfermedad en una población, los descuidamos y puede ser que tengamos problemas para atenderlos. Las tendencias financieras también, cómo se financia el sistema. Recordemos ahora lo que les estaba indicando. ¿Qué va a pasar cuando la población empieza a envejecer más? ¿Cuál es esa población activa laboralmente, ¿verdad? Que no va a dar o no va a rendir lo suficiente para mantener a una gran cantidad de personas que están ya jubilándose. Problemas organizacionales, ¿verdad? En el sistema nuestro, las decisiones que se toman a nivel de junta directiva de la caja, a nivel del Ministerio de Salud, etcétera, también tienen impactos y repercusiones. Los problemas en la atención hospitalaria, ¿verdad? Servicios de salud que se vuelven ya pequeños, la población crece, enfermedades crónicas aumentan, estilos de vida no son tan saludables en las poblaciones, especialmente en poblaciones que tienden a ser muy consumistas, muy de lo fast, ¿verdad? Comidas rápidas, todo rápido, etc. Y la insatisfacción de los usuarios, ¿verdad? No se les atiende a tiempo, hay citas que se las programan para 3, 4 años adelante, etc. Entonces, esos son retos que el sistema de salud nuestro debe superar y trabajar en ello. Ok, el tema de condiciones de vida, ¿verdad? Hemos tenido pues avances científico-técnicos muy importantes. Vuelvo y repito, ya hay enfermedades o hay padecimientos que han sido superados hace mucho tiempo. Y eso nos ha permitido, esos avances en técnica, en políticas, en decisiones, tener indicadores muy buenos. Esta gráfica es del gasto de salud en Latinoamérica al 2017, tanto en sector público como privado. Hay países que tienen un gasto importante en cobertura en salud. Entre esos está el nuestro. Este es per cápita, bueno, por individuo. ¿Verdad? ¿Cuánto gasta el país por persona? En el caso nuestro son $1,285. Cuba tiene un sistema muy bueno de atención en salud, entonces tiene un gasto también grande. Y así, verán por ejemplo en la parte más baja, más inferior, Haití o Venezuela, en donde su gasto en salud no es prioridad, tienen otras prioridades. Entonces la cobertura es mínima, no se invierte en medicamentos, no se invierte en prevención, en promoción, en infraestructura, etc. ¿Qué genera eso? ¿Verdad? Si no hay de la riqueza que se genera en un país, si no se invierte en salud, no hay buenos indicadores tampoco. Y la calidad de vida decrece. Veamos esta gráfica que se las dejo aquí en la presentación, pero nada más como ejemplo. La esperanza de vida al nacer en nuestro país. Pasamos en el 2012, hombres y, vamos a ver, ok, ambos sexos, teníamos una esperanza de vida en el 2012 79.2 años, al 2016, bueno, decreció un poco, a ver, pero la esperanza de vida al nacer en mujeres aumentó. No obstante, es un indicador bastante alto en nuestra región. Veámoslo en comparación con otros países. Costa Rica en Centroamérica tiene una de las mejores esperanzas de vida al nacer. Le sigue El Salvador y por último está, bueno, Guatemala.
y superamos, por supuesto, el promedio mundial. El promedio de vida, la esperanza de vida saludable al nacer para ambos sexos, ¿verdad? El promedio mundial es de 63.3 años y nosotros estábamos en este momento con los datos recolectados en el 2016, 79.6 años. Eso es ejemplo de que la inversión en salud que se hace en este país pues ha tenido buenos frutos. Como lo repito, en comparación con otros países que tienen menos inversión. Y nos comparamos mucho con países desarrollados. Nosotros rondamos, superamos un poquito más de los 80 años de esperanza de vida entre ambos sexos. Estamos en 80.5.6. Japón, una nación sumamente desarrollada, la esperanza de vida para un ciudadano que nace ahí es de 83.98 años. Muy diferente a una persona o un bebé que nace en Sierra Leona, donde la esperanza de vida aún es de 51.84 años. Por todas las condiciones que tiene ese país, ¿verdad? En la parte ambiental, en la parte económica, en la parte político-social. Recordemos que África y muchos de los países africanos ha sido golpeado por la inestabilidad política, conflictos armados, etc. Sufrió mucho con el tema de la colonización. Prácticamente las potencias en su momento, Francia, Inglaterra, Reino Unido, etc., dividieron tribus para dividirse terrenos o extensiones de tierra, y ha sido difícil que haya una estabilidad social y política conviviendo tribus diferentes en un solo estado o país. Ok, eso les tenía por hoy, chicos. ¿Dudas, consultas, comentarios? De mi parte, todo muy claro, profe. Ok. Entonces, bueno, terminamos aquí hoy, agotamos el tema aquí hoy. Les subo igual, les comparto la presentación y la grabación que se está haciendo ahorita. Recuerden hasta hoy a las 11:59 de la noche para que si aún no han subido las asignaciones, pues las suban. Y comenten o compartan en los foros, en el foro. Y nos veríamos el otro jueves con el tema de condiciones de vida. Y igual les estaré pasando ahí información al WhatsApp, ahí que me encuentre interesante relacionada con el curso. Entonces, que pasen una muy buena noche. Gracias, Usted igual, profe. profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches.